Bueno, en mi caso sí también. Es una visión totalmente pesimista, pero bueno, pero más que nada focalizándome en los debates parlamentarios, en las reformas legislativas. En ese sentido, o sea, que lo que no quiero que quede con lo que hablé es que no se permite discutir, todo lo contrario, hay que discutir, debatir, y creo que los discursos van cambiando la realidad poco a poco, paulatinamente. Pero siempre ocurre algún hecho de violencia que toma determinadas características mediáticas y políticas, y se hace uso político de eso, que todos los debates y discusiones que se vienen produciendo y con fundamento totalmente que compartimos, se viene abajo de un día, de la noche al día, digamos. En ese sentido soy pesimista, digamos, pero eso no quita que a futuro se vaya revirtiendo la situación. Cuando lo más pesimista fue cuando arranqué, que dije, no, que sí, que tiene futuro y mucho, porque sí, o sea, no creo que se pueda llegar a abolir. En todo caso, como dice Mariano, o sea, está bien, sacamos la prisión preventiva, pero queda otra medida cautelar que la va a reemplazar. Es como decir, el sistema penal va a seguir existiendo y siempre, pero sí producir debates, discusiones y tratar, como dice Ferrayoli en un sentido, o sea, está bien, no va a desaparecer, pero bueno, tratemos de reducirlo lo que más se pueda. O sea, me parece que la lucha hay que plantearla en ese sentido, debatir y tratar de que se reduzca lo que más se pueda, pero no creo que desaparezca. El sistema penal y la prisión preventiva en particular, tomándolo como esa visión por ahí un poco extrema, como lo planteé, de decirle, bueno, la pena natural del sistema penal, los sistemas punitivos de control, pero bueno, más o menos eso. Mi pregunta va más a... En realidad es una acotación a lo que planteaba Mariano sobre el sistema de flagrancia en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si me atrevería a pensar que salió mal o que tuvo efectos negativos a la luz de cuáles fueron los objetivos con los que estuvo planeado. Me parece que tuvo malas seguro estamos de acuerdo. entrada, digamos. Claro. Detrás, no, o digamos, las declaradas inclusive, porque era aumentar la eficiencia, y en esos términos, claro. Si una reforma no va acompañada de, digamos, las intenciones con las cuales se hacen las reformas tienen efectos, y tal vez fue exitosa en los parámetros de eficiencia. En ese contexto me preguntaba entonces cuál es, y esta era la pregunta, cuál es el rol que ustedes pueden pensar en la defensa pública como motor de cambio en estos contextos al momento de pensar una reforma. Acá habla el optimista. En todo caso nos comprenden, la general, los tres somos funcionarios de la defensa pública, que tiene muchos defectos y que también debería ser transformada con esas nuevas leyes también de organización, de administración de la justicia, del Ministerio Público Fiscal y también de la defensa. Yo, para empezar, tampoco creo que haya sido el nuevo Código Procesal Penal y ni siquiera estas reformas de flagrancia las que hayan producido esa McDonaldización de la justicia o mayores condenas más rápido. Eso está por probar. Hay sí autores que lo han dicho, que lo han sostenido. No me parece que lo hayan de todas formas probado. Podemos hacer un ejercicio hipotético, decir, ¿qué hubiese pasado sin esto? Probablemente no hubiese habido tantas condenas, pero hubiese habido la misma cantidad de prisiones preventivas o incluso más, porque sí que produjo cierta transformación de tipo cultural o en los agentes, sobre todo aquellos jueces que por primera vez veían o se veían obligados a ver al acusado, a sus familias. Esto no me parece que sea, probablemente no produzca cambios inmediatamente en esa estructura de los jueces, del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, pero puede producir cambios en el futuro. Sobre todo cambios, y esto me parece que hace a los defensores o quienes trabajan en defensores, en punto a hacernos cargo de los problemas. Que eso quizás sí, a pesar de que yo soy un optimista y creo que ha habido muchos cambios muy positivos desde los 80 en adelante, y entonces quizás incluimos estos intentos, fallidos o no, de reformas, pero me parece que hay un defecto más social, más generalizado, de no hacernos cargo de lo que nos pasa. Yo hoy a la mañana tenía un problema con los jueces que no querían tomar una audiencia de viso, una pavada, y había varios jueces y ninguno decía, no, yo no soy el designado, casación designó a otro, y todo,
pensá bien, terminaron diciendo uno que después de que le pateara la puerta, le tirara todo, terminó, porque la persona no quería ser trasladada de nuevo, con la violencia que implica un traslado, el detenido. En fin, me terminé diciendo, vos pensá bien a quién votás el domingo, zurdito, le faltó decir. Una cosa así, yo digo, lamentablemente no voto a los jueces, porque el que le está provocando un problema acá no es ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, es usted que no quiere trabajar, la otra que es designada por casación y que se enojó con Ángela, sí, no sé, ustedes son los que tienen que hacerse cargo de este problema. Y nosotros, los defensores, también tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas y involucrarnos más. Esto implica mucho más trabajo, evidentemente, y esto evidentemente implica, bueno, cambios psicológicos, ya no solo culturales, en cada uno de los empleados, funcionarios, burócratas de las distintas reparticiones. Hay necesariamente los cambios en la defensa, ese mayor compromiso en la defensa, obliga a que haya alguna respuesta de parte de las otras instituciones que hacen la Administración de Justicia. No sé si te respondí. Una pequeña observación. Lo de la flagrancia en la provincia de Buenos Aires efectivamente tuvo malas intenciones de entrada, ya lo sé, pero fue uno de los ejemplos de medidas a las que se podrían echar mano o acentuar o tipo de respuestas cuando la presión punitiva aprieta, digamos, a manos del juez y no tuviera a mano una medida tan fácil como la prisión preventiva. Resolvería acelerar el proceso, por ejemplo, como se hizo en la provincia de Buenos Aires en los casos de flagrancia. Después, otra cosita breve también. No es que tampoco crea que estas discusiones no valgan nada, porque nosotros, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, hemos tenido muy valiosas discusiones jurídicas, que además hay que rescatar, y que además, por más de que aún aquellas que no han producido aún sus efectos prácticos, sirven para tener un punto, digamos, de partida, un ideal sobre el cual evaluar la práctica y los efectos y sobre el cual ir, pero además yo creo que la principal función de estas discusiones puramente jurídicas, aun cuando todavía no miremos los efectos prácticos, tienen efectivamente una función valiosa en el orden simbólico de qué cosas estamos defendiendo, de qué cosas están verdaderamente preservadas por el derecho, de qué es lo que dice el derecho como código, digamos, de convivencia social general. No creo que discutir, por ejemplo, por un sistema procesal más racional y más garantista sea el cohete, a pesar de que el número de presos va a seguir siendo el mismo, no va a modificar la violencia en las cárceles. Lo que digo es que ya es hora de que abordemos ese otro problema sustantivo. No digo que el problema formal no sea importante, creo que tiene mucho que ver con el orden sociosimbólico de qué ideología, de qué orden social nuestro derecho representa y cuál queremos que represente. Digamos, es una lucha ideológica que me parece importante. Lo que digo es que también hay otra dimensión de las prácticas que en general invisibilizamos por hipertrofiar esa preocupación por la lucha ideológica simbólica del derecho puramente.